Mi nombre es Mauricio Álvarez, recibo una pensión de 142.000 pesos, por eso no quiero más AFP. Terminemos con el decreto ley 3.500 y de esa manera mejoraremos la forma de vida de muchos de nosotros. No les conviene a la gente que está trabajando, porque son unos ladrones mentirosos. Después de 43 años de trabajar en la administración pública, tengo una nefasta jubilación de 250.000 pesos. Estamos exigiendo la derogación del decreto ley 3.500, no más AFP. ¿Cómo es posible que un Estado esté preocupado de los intereses particulares de empresarios multimillonarios y nos deje a nosotros, los trabajadores, en la indefensión y en la vejez sumidos en la pobreza? Tengo 21 años de servicio y mi pensión va a ser de 114.000 pesos. Imagínense quién vive con eso. Nosotros en este momento estamos en un sistema nefasto, somos el penúltimo eslabón de una cadena de pobreza. Mi sueldo es de 217.097 pesos. Por mis hijos, por mis nietos, no más FP. Trabajé en la empresa pública y privada durante 42 años y tengo una pensión de 150.000 pesos, por eso no más FP. Tengo una pensión de 180.000 pesos y la verdad que no me alcanza para nada. Por eso digo, no más AFP, por favor, no más AFP. Ponen la página de pone que va a salir por puntos sociales. Hola compañeros y compañeras, gracias por estar acá. Somos de la coordinadora de Viña del Mar y estamos en este programa con un gran invitado que es don Luis Mesina, que nos va, también estamos con la compañera Susana Jarufe de FEMPRUS, con Javier Tapia, vocero de la coordinadora de Viña, Germán Olivares, dirigente del IPS. Y aprovechando estos minutitos, este lindo mes de julio, ¿qué nos dejó este mes de julio, don Luis? Gracias por estar aquí acompañándonos. Muchas gracias a ustedes, bueno, a Susana, a Javier, a Germán y a ti, Mónica, por invitarme. Bueno, el mes de julio lo dijimos nosotros hace 2 días atrás, con ocasión de un programa de radio en la Universidad de Chile, dijimos, el mes de julio quizás va a ser el mes más importante de nuestra historia de estos últimos 30 años. Es quizás el mes más importante. Y es probable que la gran mayoría de nosotros aún no dimensionemos el impacto que significó y que significa el que hayamos logrado aceptar un golpe tan duro al sistema privado de pensiones que durante 39 años se ha mantenido incólume, recibiendo solamente modificaciones de los gobiernos de turno con el objetivo de consolidarlo, protegerlo y permitir que a través de los respiradores artificiales, como el pilar solidario, por ejemplo, el sistema siga funcionando por tanto tiempo. Pero creo que este ha sido un golpe durísimo al sistema. Derribó una cantidad impresionante de sofismas, de mitología que levantaron los que se han beneficiado de nuestro ahorro por tanto tiempo. Un ejército de economistas de dudosa reputación, mayoritariamente con conflictos de interés, profesores de la Católica de la Chile, pero que son personas absolutamente, yo diría, con muy poca credibilidad para pronunciarse sobre las materias que tienen que ver con seguridad social.
exministros de Estado, por ejemplo, como Rodrigo Valdés, Nicolás Eizaguirre, que son de la Concertación, ha sido lo peor para el mundo del trabajo, para la sociedad chilena. Y creo que es relevante hoy día que nosotros acentuemos este tema y dejemos de hablar con eufemismos. Ya no es posible que los dirigentes sociales sigan hablando con eufemismos, sigan buscando el recoveco, sigan sin asumir la responsabilidad que hoy día nosotros tenemos frente a la sociedad chilena. Lo que se ha conseguido, este 10%, es fruto del esfuerzo sostenido desde Arica a Magallanes por toda la ciudadanía, por todos los trabajadores y trabajadoras. No es una dádiva del poder este 10%. Por supuesto, ya hay que decirlo con la suficiente claridad, nunca en una estrategia de seguridad social está contemplado el retiro del ahorro previsional, nunca. Pero el caso particular chileno es absolutamente un caso que merece un análisis mucho más de fondo, porque nosotros tenemos un sistema de cuentas individuales, de capitalización individual, un sistema que nos han reiterado un discurso por tantos años que somos propietarios. Se ha puesto como una suerte de dogma irrefutable, indiscutible, este tema de la propiedad, por encima del derecho fundamental que es la seguridad social. Esto es una ideología que responde a Jaime Guzmán y todo el séquito de seguidores que están hoy día operando en el poder, que fueron parte de la tiranía cívico-militar y que hoy día están en el poder. Pero que instalaron esta idea de que el sacrosanto derecho fundamental que hay que resguardar en la sociedad es el derecho de propiedad. Y todos los demás derechos deben subordinarse a este derecho tan importante. Así la salud, bueno, el caso de Susana, que entiende perfectamente el tema, la salud está supeditada a este derecho de propiedad. Igual la educación, igual la vivienda, el agua, bueno, todos los derechos sociales, todos los derechos humanos. Porque el derecho fundamental es el derecho de propiedad, este sacrosanto derecho. Entonces, como nos dijeron tantos años, la gente, bueno, dijo, seamos coherentes, ahora queremos retirar una fracción. Y nosotros el 7 de abril le mandamos una carta al Congreso pidiéndole una ley express. Eran 3 puntos. Uno, que se derogara el decreto ley 3.500. Otro, que se promulgara una ley express para permitir un retiro de una fracción de nuestro ahorro previsional para enfrentar las contingencias de la crisis. Y ni un peso más a la AFP, porque todo lo que está yendo a la AFP en estos momentos es plata que está afecta a un consiguiente riesgo, un riesgo muy alto, porque las AFP tienen que invertirlo en instrumentos financieros y los instrumentos financieros ya están atravesando momentos críticos. Bueno, por eso vuelvo al tema central. Julio es importante porque, miren, el 8 de julio, el día miércoles, cuando en la primera sesión de la Cámara de Diputados se abordó el tema y se ganó por una mayoría, ya se veía que venía la fuerza, que estaba creciendo, la ciudadanía mantuvo una presión a través de las redes sociales y particularmente el 8 de julio, el canal de la Cámara nunca había tenido tanta gente. Es histórico en los 30 años. Este es un tema relevante, nosotros tenemos que relevarlo. La gente tiene que saber que triunfó la gente, porque nosotros necesitamos triunfos. Si a nosotros nos derrotaron en el 73, nos pusimos de pie el 83 con las protestas y nos volvieron a liquidar el 2 y 3 de julio del año 86 cuando llegan a un acuerdo espurio, como reconoce el propio Ricardo Benninger después, con Pinochet, entre ellos Alamán, de los que quedan, bueno, Saldívar, toda esta gente, llegaron a un acuerdo. ¿Para qué? Para no tocar a las AFP, para no tocar las ISAPRE, para no revisar las privatizaciones que fueron hechas absolutamente de manera oscura. Esos son los temas políticos que el movimiento social debe abordar. Bueno, y hoy día estamos, después de 40 años, los y las trabajadoras con un triunfo importante. Le estamos quitando el 10%, que es nuestro, lo estamos recuperando. ¿Cuánto es en dinero eso? Pueden ser entre 15.000, 18.000 hasta 20.000 millones de dólares. Miren, es bueno recordar y no dejar pasar los hechos. Las AFP montaron en cólera con una campaña brutal por si se retiraba esto. Dijeron, si se retira este dinero, las pensiones van a caer. Podemos hablar más adelante sobre cuánto caían las pensiones. Se desmorona el mercado de capitales, quieren destruir la economía. Salieron economistas como Rodrigo Valdés, Nicolás Eizaguirre, todos, y la derecha con Alamán y compañía, a decir que este era un atentado contra la institucionalidad. Y resulta que se hacían los organismos llamados a modificar las leyes que son el Congreso. Entonces, cuando te dicen, mire, no hay que modificar la Constitución, no es necesario hacer leyes porque ¿para qué van a modificar la Constitución si lo pueden hacer a través de leyes? Nos decía Alamán. Bueno, y cuando se quieren modificar las leyes nos dice que hay que tener quórum de 2/3.
Esta gente miente de manera descarada. Pero mira, mintieron tanto, dijeron que venía un colapso en el país. Bueno, ¿y qué está pasando? Que resulta que es Cochabamba, el mismo día que se aprobó finalmente en la Cámara de Diputados, el último día, señaló que la economía chilena, que viene cayendo como toda la economía en el mundo, que tenía cifras cercanas al 7% de caída, con esta inyección de recursos que van a ir a parar a la gente, se va a disminuir la caída del Producto Interno Bruto, la caída del PIB, en 3 a 4 puntos. ¿Por qué? Y esto hay que explicarlo a quienes nos escuchan, porque relativamente es un problema macroeconómico, pero de sencilla comprensión. Porque estos 20.000 millones, que es mucha plata, 15.000 o 20.000 millones, mucho dinero, van a ir directamente a los trabajadores y a las trabajadoras. ¿Y qué va a hacer la gente con ese dinero? Con 100.000, con 500.000, con 1 millón. ¿Qué va a hacer la gente? Va a tomar ese dinero y lo va a dedicar al consumo. Primero al consumo de los alimentos, fundamentalmente. Entonces va a ir a comprar al almacén, al supermercado. Una parte de lo que reciba como ingreso producto de este retiro lo va a dedicar a pagar las cuentas más urgentes. Ya está comprobado. Luz, agua, gas, para poder sobrevivir. Y lo que le quede, a pagar las cuentas más complejas. Deuda hipotecaria, deuda de crédito, de consumo, etc. Es decir, por todos lados esto es una inyección a la economía. La economía se reactiva, es una medida reactivadora de la economía. La banca gana porque los trabajadores y las trabajadoras van a ir a pagar los créditos que tienen impago. Chilectra, el agua, la luz, el gas, ganan. ¿Por qué? Porque la gente tiene recursos y va a pagar. Y el negocio, el boliche que está muy mal, va a tener más ingresos porque la gente va a destinar al consumo. Es decir, una medida absolutamente coherente que, mira, produce efectos incluso en la política cambiaria. El dólar, que estaba muy alto, tiene una caída, se revaloriza el peso, porque hay que liquidar activos que están en dólares, se traen acá en pesos, y por lo tanto hay más disponibilidad de moneda dura en el país, y por lo tanto ganamos nosotros. ¿Quién gana? Los importadores, porque al bajar el precio del dólar, esto es re importante, importamos carne, importamos harina a un valor menor, porque el dólar nos cuesta menos. Entonces ganamos todos. ¿Cuántos se pierden? Como dijo Fundación Sol, entre un 2 y un 8% el promedio de quienes tienen pensiones, quienes se van a pensionar. Pero en pensiones de 400.000 pesos, que son muy altas, ojo, muy altas las pensiones de 400.000 pesos, calculemos un 2% o calculemos un 8%. De eso estamos hablando. De cantidades que son francamente insignificantes. De hecho, tengo el estudio, la presentación del retiro de fondos de pensiones en pandemia que hizo el ex superintendente de pensiones, que lo expuso en la comisión. Las personas que han cotizado 35 años, es decir, los que han cotizado mucho, esos van a tener, en el caso que se pensionaran ahora, podrían sufrir un impacto de 26.203 pesos las mujeres y 31.000 pesos los hombres. Es lo más que se podría perder. Es nada. Es nada comparado con que usted hoy día pueda tener 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos. Dijeron que era regresivo. ¿Se acuerdan ustedes de este concepto que era regresivo? Porque los que tienen más van a sacar más, sí, es cierto en una manera, pero no es regresivo porque los que ganan más tienen un tope. No pueden sacar el 10%. Tienen un tope, entonces no es regresivo, es redistributivo. Y los sindicalistas eso lo sabemos. Por eso tenemos que pelear fuerte ahora en el campo de la teoría, con una ventaja que la práctica ayuda con datos irrefutables a que la teoría nuestra sea muy potente. ¿Por qué decimos que no es regresivo, es redistributivo? Porque si todos pueden sacar 1 millón de pesos mínimo, entonces el que ganaba 300.000 pesos y recibe 1 millón está recibiendo 3 ingresos. Y el que ganaba 1 millón de pesos y recibe 1 millón está recibiendo un solo ingreso. No puede ser regresivo, es progresivo. Y esto no es gran economía, es una cuestión elemental, que los sindicatos siempre peleamos por bonos parejos para todos los trabajadores. ¿Por qué peleamos por los aguinaldos parejos en pesos? Porque favorecíamos siempre a los sectores más precarios de las empresas, de los servicios. Entonces, julio es un mes importantísimo para nosotros y va a quedar grabado en la historia como el mes más importante donde le aceptamos el golpe más duro al sistema privado después de 39 años y se abre el camino para la privatización, para la derogación definitiva del decreto ley. Ha salido desesperadamente y la gente tiene que saberlo. Las AFP no querían darnos esta plata. Y hoy día han montado una campaña
con varios personajes, Patricio Hurtado, Selume, la derecha más dura. Y generaron un hashtag que lo están usando en las redes sociales, el 90 también es mío. El 90 también es mío. Como sacamos el 10, el 90 también es mío. Sí, es nuestro, y si es nuestro, entonces nosotros queremos que vaya a seguridad social, no queremos que siga yendo a parar para inyectar recursos nuestros frescos al mercado de capitales, con el consiguiente riesgo y con las pensiones precarias que se pagan en nuestro país. Solamente un dato y termino. Es muy relevante que tengamos en consideración lo siguiente. El 27,4%, actualmente hay 10.950.692 personas afiliadas al sistema. 10.950.692 personas. Según datos a marzo de este año. Estos son datos de la Super, yo los presenté en la Comisión de Constitución y en la Comisión del Trabajo. El 27,4%, 27,4%, tiene menos de 1 millón de pesos en sus cuentas de ahorro. Eso va a sacar la gente. Les podría dar datos mucho más escalofriantes, como por ejemplo que el 7,6%, 7,6%, tiene menos de 100.000 pesos en sus cuentas de ahorro. Entonces, cuando hablemos con cifras. Estas cifras, Mónica, le voy a pedir a la Anita que te la envíe. El 54,9% tiene menos de 5 millones, 54,9%, ya estamos más de la mitad. ¿A cuánto aspiran con ese ahorro? A financiar o autofinanciar una pensión de 5 millones, aspiran a financiar una pensión cercana a los 20.000 pesos. Eso es lo que la gente que nos está escuchando cuando le dicen defienda la propiedad. Estos tipos quieren expropiarle, nunca hemos querido expropiarle. El 69,9% terminó 10 millones de pesos máximo. ¿A cuánto aspiran? A 85.000 pesos. Y el 95,6% de la gente, porque esto ahí se va acumulando, tiene menos de 50 millones de pesos. Entonces, ¿cuál es la campaña que hay? La campaña del terror, que la montaron antes de que se aprobara el retiro. Recuerden ustedes, la campaña la campaña del apocalipsis, se viene el fin del mundo. Bueno, ahora van a montar en lo mismo, y lo están diciendo Teresa Marinovich, José Antonio Cast, que son los de esta consigna, el 90 también es mío, que quieren instalar la idea de que queremos expropiar la plata, que queremos nacionalizar, que la queremos robar. Ninguno de los que está aquí, que somos todos de la coordinadora, quiere eso. Nadie quiere pasarle la plata a los políticos. ¿Desde dónde se sacó eso que queremos pasarle a los políticos? Nadie, al contrario, nosotros la coordinadora ha planteado siempre, queremos un organismo, y hemos dicho, queremos el IPS modernizado, potenciado, con un estatuto que lo mantenga absolutamente independiente de los gobiernos de turno, que tenga más recursos, porque le vamos a tener que asignar una tercera responsabilidad, no solamente recaudar, pagar, sino que además rentabilizar el ahorro que va a ser el Fondo de Reservas Técnicas. Y puede ser un organismo absolutamente público, en primer lugar, que no se lucra con la administración del ahorro nuestro y que cambia fundamentalmente el eje de la inversión, porque necesitamos capitalizar o rentabilizar nuestro ahorro previsional. Nosotros no queremos nada con el Estado, en términos ideológicos. Digo, la coordinadora jamás ha planteado que era una postura estatista, al punto que nuestra consigna, y tenemos que recordarlo, Mónica, Susana, Javier, Germán, miren, nosotros dijimos siempre en nuestra consigna, no más AFP, ni privada ni estatal. Sí. Entonces ahí está la prueba más evidente. ¿Qué está planteando Felipe Cas? Una FP estatal. ¿Qué están planteando algunos socialistas? Lo mismo. Si es la misma gente. Sí. Hay que decirlo. Por supuesto, hay diputados y hay senadores como el senador Alfonso de Urresti, que está patrocinando la derogación de nuestro proyecto, el decreto ley 3.500. Eso, Mónica. Gracias, don Luis. Pasar a la próxima pregunta que va a ser Javier, pero antes de eso quiero decir y destacar unos saludos de la Miriam Campuzano, de la Judith, compañeras destacadas, y decir que el rol de la coordinadora en estos años, desde el 2013 hasta ahora, ha sido destacable, porque si no tuviéramos a la coordinadora No Más FP, este 10% no se hubiese logrado.
ni se hubiese puesto en el tapete en la discusión de la sociedad chilena esto es el robo organizado que son las AFP. Por eso destacar el trabajo que han hecho muchas compañeras que hoy día nos están saludando por el Facebook, así que por eso la coordinadora Noma AFP siempre adelante. Javier, ¿te vas a preguntar? Sí, oye, no, más que nada decir que creo que hacían 50 años que no se hablaba de seguridad social en Chile, que fuera un tema de todos los trabajadores que hablen de seguridad social. El tema se puso en debate, tuvimos casi 2 semanas los diputados hablando de ese tema, de seguridad social, y eso quedó en el colectivo, quedó en las personas. Don Luis, la consulta mía es la siguiente, ¿por qué nosotros como coordinadora no le dábamos tanta importancia a la creación del fondo colectivo, pero sí le dábamos una gran importancia a que se rechazara la indicación que se hizo en los senadores sobre la propiedad de los fondos? O sea, nosotros no interferimos con una postura en este debate que se hizo respecto de incorporar, como lo plantearon algunos congresistas, especialmente los diputados, la creación de un fondo solidario que compensara la salida del 10% que los trabajadores iban a hacer. Yo lo dije en más de una oportunidad, discutí con muchos diputados, mire, para mí es transparente que devuelvan o no devuelvan la plata. ¿Por qué? Porque en realidad lo que esperamos nosotros, y en eso tenemos una diferencia con muchos diputados, nosotros esperamos acabar con las AFP. Yo no pretendo trabajar 10 años más y ver que el periodo es un periodo largo. No, nosotros tenemos que convencernos de que ya le aceptamos el golpe al corazón del sistema y este sistema tiene que caer en el proceso constituyente que se abre el 25 de octubre. Si nosotros no creemos, nosotros los diputados tampoco van a creer, menos que nosotros, porque la lógica del diputado es la lógica etapista, ¿eh? Entonces hay un plebiscito el 25 de octubre, en marzo hay que elegir los constituyentes, nos vamos a reelegir nosotros, y el proceso mecánico, nosotros no creemos en eso, yo por lo menos no creo, yo no estoy para eso. Nosotros venimos peleando hace mucho tiempo por esto, y esperábamos el momento, y el momento se dio ahora. Y no es un momento del Congreso esto, hay que tenerlo claro, yo se lo he dicho a los diputados. Esto es fruto de la presión que ejercieron hombres y mujeres desde Arica a Magallanes. Y bien lo dice Mónica, nuestra coordinadora ha mantenido una línea irrestricta respecto a lo que planteó desde un comienzo, de cuando se constituyó el año 2013. Nosotros queremos la restitución de la seguridad social y aquí tienen cabida todos en este movimiento. Rojos, azules, amarillos, verdes, aquí no hay cuestiones de carácter partidista. Hay gente que milita en nuestra coordinadora y perfecto, y es respetable. Nosotros no somos antipartido, nosotros no somos antipolítica, no somos un movimiento aséptico. Nosotros tenemos una postura política, pero política pública. ¿Cuál es la restitución de un derecho fundamental como es la seguridad social? Y en eso tenemos que ser reiterativos. Y no ceder y de mantenernos firmes, porque tenemos unidad con algunos políticos, con algunos congresistas que efectivamente, 5 senadores están llevando adelante el proyecto de la derogación del decreto ley 3.500 y tenemos que apoyarlo, que es la senadora Yanna Proboste, el senador Juan Ignacio Latorre, Alejandro Navarro, Alfonso de Urresti y la senadora Jimena Órdenes de Aysén. Los 5 tomaron en sus manos la derogación del decreto ley 3.500 y tenemos que apoyarlo, porque es una demanda nuestra. Y eso es lo que se pierde muchas veces de perspectiva. Y seguramente van a haber críticas acá. Hay algunos maximalistas, otros minimalistas. Algunos dicen, no, la autonomía total. Y si nosotros hemos mantenido autonomía, este movimiento no está casado con nadie. Y pueden dar fe ustedes, pues. Si ustedes los 4 son dirigentes de organismos importantes. De las 4 organizaciones a las que pertenecen ustedes son organizaciones tremendamente relevantes. Y ustedes pueden dar fe de que aquí jamás había una subordinación a una determinada estrategia política partidaria. Eso no supone que nosotros no vamos a tener diálogo y vamos a buscar instancias donde los congresistas aprueben y tomen en sus manos lo que nosotros estamos reivindicando y levantando. Eso es lo que se ha perdido en nuestro país. Entonces se cae en los otros extremos. No, nada con los políticos. Los políticos hacen las leyes y finalmente esta aprobación del decreto de sacar el 10% fue en las instituciones del Estado, en el Congreso.
Así que yo creo que tenemos que seguir adelante. Se insistió mucho porque el gobierno quería incorporar en esta reforma constitucional que se hizo para liberar el 10%, dejar como sacrosanto derecho la inembargabilidad e inexpropiabilidad de los fondos, que era una cosa sin sentido, porque nadie va a expropiar y nadie va a embargar si yo también tengo ahorro, y todos tenemos ahorro. Lo que nosotros estamos planteando es que a partir de un cambio en el sistema, lo que se hace es que se reconoce en ese ahorro a través de cuentas nacionales, que son una suerte de voucher contable, que si usted tiene 10, 20 millones se le reconoce eso y cuando se vaya a pensionar se complementa con el ahorro colectivo que hemos generado todos. Eso es lo que hay que propender a hacer en el corto tiempo. Gracias, don Luis. Susana, ¿tú querías preguntar algo? Sí, tal vez desconozco cuánto tiempo más tenemos, don Luis, pero quizá es una pregunta que me gustaría tener su visión y la visión de Germán también en relación al mismo tema que usted recién está planteando. O sea, estamos a un proceso constituyente que si bien tiene hartos pasos, también permite empezar a conversar o reflexionar en términos de la seguridad social. Entonces me gustaría saber su visión, porque hay distintos conceptos de seguridad social en una posible nueva constitución. ¿Cuáles son los elementos que deberían estar garantizados para tener una verdadera seguridad social en esta nueva constitución? Entonces me gustaría usted y después Germán que lo puede complementar. Sí, yo creo que la cosa no debiéramos complejizarla nosotros. En la Constitución lo que tenemos que hacer en esta nueva Constitución que debiéramos propender a que los derechos fundamentales estén consignados como derecho irrenunciable, inalienable a la persona humana. Entonces creo que la redacción de cómo va a alcanzar un nivel de reconocimiento la seguridad social y de garantías para todos quienes viven en nuestro país, yo creo que no va a merecer más de 4 o 5 líneas. Es decir, establecer que la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas nacidas en nuestro territorio y de todas las personas que posteriormente adquieran la nacionalidad chilena. Los migrantes, por ejemplo, que después de 4 o 5 años que logren la nacionalidad irán a tener los mismos derechos de quienes nacimos acá. Y eso bastaría con una reacción sumamente sencilla de forma tal que sea y que sea inviolable. ¿Qué significa esto? Que no puede estar por debajo del derecho a propiedad. Creo que ahí es donde están, y ellos lo saben muy bien, y por eso han montado en cólera en esta campaña. Y yo creo que la seguridad social, ahí deberíamos nosotros intentar generar en la Constitución los pilares fundamentales de la seguridad social, pero después tenemos que ir a la norma nosotros tenemos que crear una ley distinta, y esa ley que tenga todos los mecanismos de cómo se van a pagar, porque tenemos que propender a un sistema de beneficios definidos, de forma tal que usted, ingresando, lo que plantea nuestra propuesta es una propuesta de pensión universal garantizada igual al ingreso mínimo, 320.500 pesos. Eso con plena cobertura, 100%, es decir, para todos los chilenos y chilenas, todos los nacidos en este país. Y a partir de allí va mejorando dependiendo del nivel de contribución que tienen las personas, pero garantiza un estándar altísimo. Y no como hoy día que tenemos pensiones promedio que están sacando las mujeres medianas, la mediana es 47.000 pesos. Eso. Complementando un poquito. Germán, un segundito. Sí. Germán, don Luis, ¿usted se tiene que retirar? Sí, tengo 5 minutos más, porque bueno, tú te había avisado, bueno, tuvimos un percance acá para que la gente nos costó conectarnos un poco al principio. Sí, nos costó bastante. Así que dale nomás, Germán, dale. Sí, mira, justamente complementando un poco lo que plantea Luis Mesina y hemos estado leyendo como, aparte de ser dirigente de un organismo que va en la vía de la extinción en cuanto a la seguridad social, la propuesta de la coordinadora se basa en los principios de la seguridad social y cosa que actualmente los sistemas de pensiones privados, en este caso la AFP, no lo contienen. La propuesta en sí llama hacia la participación de los trabajadores, de la empresa y del Estado, cosa de lo que la AFP solamente se limita a un directorio o dueños de AFP en realizar este proceso.
Y eso es fundamental, la participación. Ahora, el tema del que tiene más le da al que tiene menos es un principio también fundamental de lo que tiene contenido la propuesta de la coordinadora Noma FP, y esta propuesta se sustenta en estos 10 principios que la mayoría de los sistemas de reparto los mantiene hoy en día. Lo que sí es cierto que hay que crear una institucionalidad con un marco regulatorio donde nadie pueda meter la mano. Hoy día, ¿qué nos preocupa a nosotros? No nos preocupa si sea inexpropiable o no expropiable los fondos, nos preocupa que no metan las manos. Porque ¿qué es lo que pasa en los sistemas nuestros que teníamos antiguamente? El Estado, ¿de dónde sacar las lucas? Acá desde las cajas de previsión. Y actualmente la AFP, querámoslo o no, hoy día está en discusión un aumento en la entrega de fondos al sector privado para ir en rescate. Entonces están ocupando los fondos ¿de dónde? De nuestro propio esfuerzo, de nuestra propia humanidad que viene en las cuentas individuales. O sea, la AFP está entregando fondos. O sea, cuando hablan de no expropiar los fondos, ¿qué está significando hoy en día entregar un porcentaje mayor en rescate de la industria que está quebrando aquí en Chile y sobre todo de la gran empresa? Y sobre todo hay una base de la no discriminación que lo describe muy bien compañero Mesina, en la cual la discriminación que tiene que ver ya sea con los pueblos originarios, con el más viejo, con el más joven, el ciudadano extranjero, porque hoy en día hablar de extranjero es hablar también de un ciudadano que ya parte trabajando en este territorio y tiene que tener los mismos derechos y también obligaciones que tenemos todos los chilenos y chilenas en este país. Y esta propuesta busca eso, o sea, haciendo un análisis de lo que fue en las antiguas cajas, que si bien es cierto tenían algunos principios, no en su totalidad, donde eran desiguales, y hay que reconocer que las cajas eran desiguales, lo que sí hay que dejar bien claro, que es el mito que siempre han dado circulando, que quebraron, no han quebrado. Las cajas no han quebrado, hasta el día de hoy seguimos pagando pensiones. Y el sistema de FP se aleja de todo tipo de participación, discriminación. No hay un sistema que aborde por lo menos un principio de lo que es la seguridad social. Solamente uno, que es la obligatoriedad. Pero el resto de los 10 principios se aleja bastante de lo que es esta propuesta. Y en esa base de la propuesta, Luis, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuántas organizaciones han asumido esta propuesta de la coordinadora Noma FP? ¿Qué organizaciones están al tanto y se han apropiado de esta propuesta? Porque esta propuesta es de los y las trabajadoras. Sí, en general hay muchas organizaciones. La coordinadora tiene un número significativo de organizaciones que la conforman. Partiendo por, bueno, aquí hay compañeras, la FEMPRU, la asociación, bueno, la FEMPRU es una de las fundadoras, la Confusan, la Confederación Bancaria, la gente vinculada al comercio, pero también distintas asociaciones que pertenecen al sector público. Bueno, Mónica y Javier lo saben perfectamente, lo mismo que Germán. Y hay muchas organizaciones en el mundo privado, también está el Colegio de Profesores, que es parte de nuestra coordinadora. Y esto es una organización de hecho. La Coordinadora Nacional Noma FP es parte de un movimiento social, es una organización donde confluyen organizaciones sindicales de derecho, como la Confusal, la FEMPRU, nosotros los bancarios, ustedes, pero también concurren organizaciones de carácter territorial. Y a lo largo del país tenemos coordinación, tenemos muy buena coordinación hoy día. Se ha dado un fenómeno especial que estando en pandemia hemos logrado fortalecer mucho más las coordinadoras territoriales y vamos a dar una batalla gigantesca ahora en el contexto de la discusión que se pretende hacer. Piñera ayer lo decía, quiere llevar adelante una reforma que aumente el pilar solidario, distraer más recursos públicos para generar un sistema mixto, como dice él, pero un mixto bastante mentiroso, porque en el fondo lo que hace es mantener el 10% de la contribución actual sin tocarles un solo peso a las AFP. Y la ciudadanía a lo largo del país ha dicho que no quiere más AFP, entonces vamos a tener que presionar fuertemente de forma tal no ser engañados, difundir mucho ante la gente de forma tal que a la ciudadanía no le engañen, porque vemos cómo los 4 canales de televisión abierta tienen hoy día, desde Francisco Vidal, Lavín y toda esta gente que ha profitado de este sistema de manera ya impúdica. Esta gente no tiene pudor, entonces ya ¿qué les vamos a pedir? A estos políticos que se pasean todos los días por los matinales, alcaldes, etcétera. Entonces, el desafío que tenemos es gigante y creo que estamos en un buen momento. Yo quiero terminar, Mónica, mi participación aquí, bueno, reiterando el agradecimiento de que me invitaran,
pero señalando que tenemos que hacer sentir a la gente que hemos tenido un gran triunfo. Si pensemos que 2 semanas atrás las AFP estaban encaprichadas, encarajinadas, sacaron una carta. No nos olvidemos, la gente tiene que mantener en alto esto. La AFP Hábitat, recuerden ustedes la semana pasada, y el superintendente tuvo que intervenir amonestándola. Una carta donde acusaba al Congreso de estar cometiendo una falta gigantesca. Nosotros mandamos una carta, o sea, el único país del mundo, que lo sepan los que nos escuchan, donde una sociedad anónima, una AFP, es capaz de cuestionar una política pública donde se está discutiendo en el seno de una institución reconocida por la propia Constitución. ¿Saben? Yo conversé con amigos que tenemos en Estados Unidos que están atentos de lo que pasa acá. Me dijeron, miren, en Estados Unidos estos tipos estarían presos. Al día siguiente el FBI los habría ido a buscar y los mete presos por estar generando un acto de sedición. Una sociedad anónima cuestionando al Congreso de la República en una materia pública donde la mayoría de las ciudades y hoy día quieren hacer aparecer como las AFP, las que casi lideraron esta demanda de nuestra ciudadanía, de nuestro pueblo. Tenemos que mantenernos firmes, con mucha convicción, porque hemos ganado. Ha ganado el hombre y la mujer sencilla, que durante 40 años le han mentido. Y estos triunfos son alicientes morales para la pelea que se nos viene. Tenemos menos de 3 meses para el 25 de octubre y tenemos que ganarlo, pero no ganarlo por 50% más uno, tenemos que ganarlo por paliza, por un 85, 90%, de forma tal que en marzo, cuando elijamos a los constituyentes, sea gente como nosotros, gente del pueblo, gente que pueda mostrar las manos sin ningún compromiso con la corrupción, que es lo que la gente salió a manifestar el 18 de octubre, cansada del abuso, cansado de la corrupción y por sobre todo cansado de la impunidad con la que han gozado los corruptos en este país. Y en esta nueva constitución tenemos que generar justamente en la Carta Magna cuestiones que son fundamentales a mi modo de ver. Por ejemplo, a estas grandes empresas que se coluden para estafarnos con nuestro ahorro previsional debieran confiscársele todo su patrimonio, todo, de forma tal que ahí sí que aprenderían. Y la cárcel, como por ejemplo la tiene Bernard Madoff, el que hizo la estafa el 2008 cuando cayeron nuestros fondos y que tiene 150 años de condena. En Estados Unidos, aunque no se crea, las condenas y la aplicación de la multa para quienes transgreden los derechos fundamentales son mucho más brutales. Así que, Mónica, bueno, yo quiero agradecerte por invitarme nuevamente, a Susana, un gusto verla de nuevo. Germán nos conocemos hace tiempo, igual que con Javier. Javier es parte de la coordinadora, representante de Viña. Y bueno, mantenerlo alerta, ustedes por supuesto van a seguir. Desearles mucho éxito, estimado compañero y Viña, que bueno que está yendo para arriba, así como está yendo para arriba Valparaíso también. Un abrazo a todos. Gracias, don Luis. Gracias por su disposición, por su trabajo. Chao, Mónica. Chao, Germán. Él tiene que despedirse por el otro programa. Gracias, don Luis. Chao. Chao, gracias. Es súper importante el último tema que tocó don Luis, que es acerca de las reformas maquillaje, lo que hoy día está implementando Piñera con el aumento de la cotización, pero seguimos manteniendo este sistema. ¿Por qué es importante hoy día cambiar de forma clara y concreta este sistema de ahorro forzoso? Es importante, Germán, ¿cuáles son los principios que debería tener un sistema de seguridad social? Mira, el primero que habíamos nombrado que tiene que ser suficiente. Lo primero tiene que ser la pensión suficiente, porque hoy en día no podemos seguir viendo nuestros adultos mayores trabajando. Tiene que tener un carácter solidario, donde lo había expresado que el que tiene más tiene que darle al que tiene menos, el que es más joven tiene que darle al más viejo. Eso es un carácter solidario que uno haciendo un análisis le cuesta a muchos les cuesta el tema de lo que es la solidaridad. Luego tiene que ser obviamente obligatorio. Aquí todos tenemos que ir aportando a nuestros fondos para que podamos tener mejores pensiones a futuro. La obligatoriedad es importante. Y otro tema que es esencial, que es la participación de los y las trabajadoras en el directorio de un sistema. El Estado, los empleadores. Porque hoy en día no tenemos participación los trabajadores. Cada día los trabajadores estamos alejados en las tomas de decisiones de tipo política, económica y sociales.
En esos tres ámbitos la participación tiene que ser fundamental. Ahora, otro tema que también las pensiones tienen que ser de manera permanente, o sea, no decir como lo que ocurre hoy en día con la AFP, que se terminan los fondos. Y una de las cosas que también tocó para no perder el hilo, lo que dejó Luis puesto en el debate, cuando las empresas se coluden o generan malos negocios, tenemos el caso de Le Mans, que siempre lo vamos a sacar a colación. Le Mans lo vamos a seguir sacando a colación por el caso Inverly, donde se les mandó solamente a clases de ética. Ahí tenemos un claro ejemplo donde las inversiones o en las especulaciones cometieron un error garrafal sobre 2.650 pensionados de Le Mans, donde por primera vez el año 2017 debuta la garantía estatal. Entonces eso no lo podemos tener hoy en día. ¿Por qué razón? Porque no hay principios de seguridad social establecidos en los regímenes de pensiones que existen aquí en Chile. Aquí solamente se pagan subsidios. Cuando se terminan los fondos, se pagan los subsidios solamente. Entonces, en esa base de lo que son los principios de seguridad social, se tiene que establecer un nuevo mecanismo donde la Constitución tiene que abordar estos temas, donde nosotros que propender a futuro, tender a otras actividades. Hoy en día lo que es deporte, recreación y cultura, que son tres elementos fundamentales en el desarrollo humano, no lo tenemos. Prácticamente está privatizado. Entonces, cuando se tiene un sistema, una nueva constitución, donde abordas la seguridad social en pleno, y aquí Susana, que es nuestra compañera en el área de salud, lo tiene más que claro, que los recursos no son suficientes. Cuando se hablan de los 10 principios de seguridad social, no se basa solamente en temas de pensiones, sino que también en salud, en educación, que los recursos sean suficientes para todos y todas. Eso más que nada lo que te puedo comentar a grandes rasgos, lo que son los principios de seguridad social basados en sistemas de pensiones, y también tiene que abordar la constitución de este mes de octubre, que se viene bastante interesante, que no solamente se lleve la prueba, sino que genera una nueva carta magna en la cual los chilenos y chilenas podamos acceder a todo sin la necesidad de rascarnos con nuestra propia uña. Gracias, Germán. Susana, ¿por qué es importante reformar la Constitución? Bueno, yo creo que primero tenemos el plebiscito y después la modalidad en que queremos el cambio. Evidentemente, yo creo que todos los que estamos acá estamos por el apruebo, ¿no es cierto? Y la convención constitucional que vendría después, como un modelo de poder trabajar más participativamente en las modificaciones que queremos en una nueva constitución. Yo creo que hay tres elementos que tenemos que visualizar, quizás como reflexión final, con todo este mes que ha sido bien movido, Julio, que terminó con la cuenta pública también ayer, que da la certeza efectivamente que necesitamos una nueva constitución. Yo creo que si preguntamos, incluso en las últimas encuestas que se han realizado, el tema de un cambio de constitución sale lejos la necesidad. Un cambio en educación, un cambio en la salud y un cambio en las pensiones. Siempre han sido estos temas con una mayor frecuencia. Y esos temas son precisamente los que también contemplan la seguridad social. Tenemos que tener una pensión que sea digna, que nos permita vivir, sobre todo en la etapa en que uno está más desvalido. Tenemos que tener las condiciones de salud, o sea, salud hoy en día está estrangulada en un presupuesto. Nunca terminamos el año con un presupuesto bien. Siempre en octubre ya no nos da plata y nos hemos gastado todo. Pero no es que se haya gastado mal, sino ha sido lo necesario para poder dar las prestaciones de salud. ¿Ya? No hay mala gestión, es lo que quiero decir. El presupuesto es tan poco que no alcanza para todo. ¿Ya? O para todo el año. Y hay muchos quizás chilenos que pueden estar viendo que tenemos un sueldo que tampoco nos alcanza para todo el mes. ¿Ya? Y ahí se empieza a endeudar salud. Entonces acá la nueva constitución nos va a permitir que también salud sea un derecho, que nuestra pensión sea universal. ¿Ya? Y la propuesta, ahí me quiero detener un poco en la propuesta de No Más FP, que por eso
nosotros nos sumamos como gremio, que tiene que ver con el modelo tripartito. Efectivamente, que una parte lo ponga uno, en la parte que uno trabaja, un porcentaje que es el 9%, otra parte que la ponga el empleador, el 9%, y otra parte el Estado, ¿ya? Que gradualmente va a ir subiendo a través del PIB, que actualmente aporta como un 1% y llegaría a un 6%. Y con eso tenemos un modelo que nos permite financiar y ser sustentable en el tiempo, como No Más FP. Y eso sí se puede implementar, como lo analizamos recién, todos los panelistas exteriores, don Luis ya lo expuso ampliamente también, es factible, es sustentable, por lo tanto, deberíamos incorporar el derecho de pensión como un derecho esencial y que el Estado no sea subsidiario, sino garante de los derechos. Eso es como mi reflexión final. Gracias, Susana. Reflexiones finales, Javier. Mira, como bien dijo Germán, solidario, la Susana mencionó el tripartismo, nos queda lo universal, porque hay que hacer justicia a las miles de mujeres, madres que eligen criar sus hijos y no formar parte del mundo laboral, y que en este mundo que vivimos en este momento, en este país, no son compensadas por la labor tan importante de criar los hijos. Es decir, al ser universal, esas mujeres van a poder, o las personas que se dediquen a criar hijos, van a poder tener una pensión universal, y que va a ser costo de todos nosotros. Ni siquiera costo, va a ser una responsabilidad tenerla. Y otra cosa importante, también se habló de la corrupción de las empresas. Eso en los cambios constitucionales tiene que quedar claro que debemos modificar las leyes financieras. ¿Sabes por qué? Porque hoy día en este país, como decía también don Luis, el dueño del banco es dueño del canal de televisión, es dueño del el medio de prensa escrito, es dueño del retail, es dueño del supermercado donde compras, es dueño de la farmacia, es dueño también de la AFP, porque lo tienes en los dos directorios, tanto en el directorio de la administradora como en el directorio de pensiones. Entonces, eso en ningún país del mundo es permitido. O sea que el tipo, cuando tú te levantas en la mañana, el tipo está diciendo en el canal de televisión que le pertenece, invierte en mi banco, compra en mi farmacia, te fijas, todo eso con una nueva constitución se debiera corregir. Debiéramos corregir nuestras leyes también financieras, porque es atroz. O sea, aquí en Chile la corrupción es permitido legalmente. Mira, si bien recuerdan hace un tiempo, y continuando lo que plantea Javier, hablemos solamente de la Cámara Chilena de la Construcción. Recuerdan hace un tiempo atrás que hablábamos sobre la cantidad de empresas que controla. La Cámara Chilena de la Construcción controla ILC Inversiones, la Mutual de Seguridad, la Caja Los Andes, ISAPRE con Salud, la asegurado con Futuro, la Red Clínica Red Salud, Clínica Bicentenario, Clínica Bansalud, Banco Internacional, y más encima el 27.26% de la FP Habitat. Y por último, los medios de comunicación que Pauta FM. O sea, lo que plantea Javier justamente es evitar eso. O sea, si tenemos un gigante, que es la Cámara Chilena de la Construcción, que está avanzando de una manera abismante en atomizar lo que es el mundo financiero, es un tema de la cual no le da participación a ningún otro organismo más, donde vemos nuestras pymes aplastadas por los grandes empresarios. Así que es un tema sumamente importante de abordar dentro de esta Constitución. Y esto parte, obviamente, de la prueba y de una convicción constituyente. Así que es un tema que tenemos que empezar a trabajar todos y todas, y obviamente que tenemos que partir derogando el decreto ley 3.500, compañeros y compañeras. Chiquillos, dar un saludo a la coordinadora metropolitana, No Más FP, también a César de Panguipulli, de la coordinadora No Más FP Panguipulli, que también es de nuestro sector municipal. Así que un gran abrazo al César. También muchos saludos que se entregaron a Germán, que tiene ahí sus fans. Decir, Chiquillo, mira, te saluda Álvaro Castillo también, y Álvaro Castillo dice: un pueblo informado jamás volverá a ser engañado.
Yo creo que con esa reflexión final nos tenemos que quedar. Sí, bueno. Hay que seguir adelante informando. Un pueblo empoderado es el que tiene el poder hoy día. Así que, chiquillos, seguimos con ustedes para distintas transmisiones que vamos a hacer a través de Facebook, y decirles que Coordinadora Noma FP siempre presente con el pueblo y adelante con el sistema de reparto, no dejarse engañar con el asunto del miedo que le meten a la gente, y decir, efectivamente, hoy día lo que necesitamos es un sistema de reparto tripartito, donde el empleador, el trabajador y el Estado aporte, más el Fondo de Reserva Técnica. Por eso, chiquillos, no más AFP, no más reforma maquillaje. AFP. No más, no más AFP. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Saludos. Chao, no más AFP. Chao, chao. Gracias, Javier. He decidido terminar